Quisiera empezar con una pregunta muy breve. Hoy estamos celebrando el 10 de mayo, ¿verdad? ¿Cómo fue que tú aprendiste a amarrar tus agujetas de tus zapatos o tus cuerdas? ¿Cómo fue que aprendiste? Seguramente que por medio de tus padres, ¿no? Y principalmente de mamá. ¿O cómo fue que tú aprendiste, por ejemplo, a lavarte los dientes? No sé si recuerdas, te decían los de arriba para abajo, los de abajo para arriba, las muelitas con un movimiento circular, nos decían, ¿verdad? ¿Cómo aprendiste a tender tu cama? Bueno, en casa, ¿verdad? Porque tus padres te fueron enseñando, te fueron instruyendo, te fueron disciplinando. ¿Cómo aprendiste las tablas de multiplicar? Ahorita si pregunto al azar 7 por 8 a alguien, a lo mejor va a tratar de recordar, porque esa es una de las más difíciles, ¿no? Seguramente algunos dijeron, ay, no me acuerdo. Pero, ¿cómo aprendiste a obedecer cuando no querías hacerlo? ¿Cómo aprendiste a obedecer cuando no querías hacerlo? Bueno, porque seguramente muchos de nosotros tuvimos encuentros cercanos con el cinturón. A mí me tocó, hermanos, palo de escoba, cable de la plancha. Me tocó, ya la cazuela ya no, pero recuerdo que en la primaria, estaba en tercero de primaria, dándole mucha lata al maestro, y el maestro solamente lo que hizo fue, sin decir ninguna palabra, me tomó de una de mis orejitas, se estiró como 15 centímetros la oreja, me pasó a otro banco, y hermanos, déjenme decirles que nunca más di lata en esa clase, fue uno de los alumnos más atentos, ¿no? Esto es porque hubo disciplina, hubo corrección, hubo castigo incluso. Una hermana solía decir, mis hijos están chimuelitos, pero son obedientitos. Entonces, hermanos, la palabra disciplina, que es el tema que vamos a estar viendo hoy, la disciplina en la iglesia, significa, en la Biblia, la palabra disciplina significa educar a un niño, formarlo, enseñarlo, instruirlo. Pero la palabra también significa disciplinar mediante el castigo. Disciplinar mediante el castigo. Y los padres saben que necesitan no solo guiar a sus hijos, sino hacerlos que obedezcan, ¿verdad? Todos sabemos que eso, si tú nada más le hablas y le dices, es muy probable que a veces no te va a obedecer. Y hermanos, guiar a nuestros hijos implica la corrección, implica la reprensión y a menudo también la sanción, ¿no? Algunos de nosotros a lo mejor ya tenemos ahí en nuestras casas una palita que venden en las librerías cristianas para la corrección, ¿verdad? A los hijos. Bueno, hermanos, la disciplina bíblica es el proceso de corregir el pecado en la vida de la iglesia, de los miembros de la iglesia. Voy a repetir, la disciplina bíblica es el proceso de corregir el pecado en la vida de la iglesia, en sus miembros, en la congregación. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 1, vamos a la Biblia, hermanos, si tienen su Biblia a la mano. Yo sé que el clima aquí está ahorita helado, ya me habían dicho que Zacatecas es muy frío, pero vamos a la Biblia, hermanos, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Y observen lo que nos dice la palabra de Dios. Dice así, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hermanos, los creyentes somos hijos de Dios y nuestro Padre va a tomar disciplina con nosotros, pero Él nos dice, sean santos porque yo soy santo. Sean santos porque yo soy santo. Ahora, Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12, son palabras que el autor de la carta a los hebreos nos vuelve a decir y nos dice, hijo mío, no menosprecies
Y dice en Proverbios 3, el castigo del Señor. Y en Hebreos dice, la disciplina del Señor. No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque Jehová al que ama castiga. Y dice Hebreos, el Señor al que ama disciplina. ¿Ven la relación, hermanos, de la disciplina con el castigo? ¿Quién lo hace, hermanos? Nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor. Él no va a dejar el mal comportamiento sin corregir. Hermanos, miren, dice el Señor, sean santos porque yo soy ¿qué? Santo. Ahora, ¿qué significa que nuestro Dios es santo? Bueno, significa que Él es moralmente perfecto en sus pensamientos, en sus hechos, en sus motivaciones y en cualquier otra forma. En Dios no hay ningún rastro ni un rasgo de pecado. Dios es absolutamente perfecto, pero siendo Él el creador de todas las cosas, Él es diferente a su creación. Dios es otra parte de su creación. Y hermanos, para que pecadores nosotros podamos acercarnos al Dios verdadero, al Dios santo, la única manera de hacerlo es que podemos hacerlo por medio de un mediador que es el Señor Jesucristo. Pero entonces, ¿qué significa para nosotros ser santos? Porque en Levítico Dios le había dado la ley a su pueblo y le dijo, sean santos porque yo soy santo. Dios le había dado a su pueblo Israel reglamentos, normas, mandamientos para guiar sus vidas. Y Dios escoge a la nación de Israel, hermanos, para que sea una nación diferente a las demás, para que esa nación diera testimonio de Dios, de quién es Él. Y cuando Pedro habla a la iglesia y dice, sean santos porque yo soy santo, nos dice que los creyentes, nosotros debemos ser apartados del mundo para vivir para Dios. Y miren, hermanos, Dios no nos pide que seamos perfectos porque de este lado de la eternidad no podemos ser perfectos. Dios nos pide que seamos diferentes al mundo. Ser santos es ser distintos del mundo. Y fíjense, incluso Pedro describe en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, que la iglesia somos una nación santa. Estamos separados del mundo, hermanos, y por tanto tenemos que vivir una vida en santidad cada día de nuestras vidas. Por eso dice, sean santos en toda su manera de vivir. Ahora, ¿cómo es que llegamos a ser santos? Bueno, la santidad viene primero por una relación correcta con Dios por medio de Jesucristo. El único que puede ser santo es el pecador que se arrepiente de sus pecados, confía en Jesucristo, pone su confianza en Él. Y entonces cuando clama al Señor y el Señor le salva, lo pone inmediatamente en una posición legal de santidad perfecta, aptos para el cielo en ese momento. ¿Por qué? ¿Por lo que hicimos? No, por lo que Cristo hizo por nosotros. Él murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, dice 1 Corintios 15, 3 al 4. Pero hermanos, una vez que somos santos en posición, el Señor quiere que seamos santos en la práctica. Es decir, tú eres ya santo perfectamente, pero tu vida de santidad debe acercarse cada vez más y más y más a ser semejante ¿a quién creen? Al Señor Jesucristo, ¿verdad? De hecho, ser santo o el proceso de santificación es que Dios nos comienza a hacer cada vez más parecidos al Señor Jesús. Fuimos salvados para ser hechos a su imagen. Así que los que hemos nacido de nuevo, debemos reconocer que ya estamos en una posición donde Dios espera que nosotros nos apartemos del mundo, nos apartemos del pecado, y entonces debemos vivir diariamente una vida apartada. Es decir, una vida no mezclada con el mundo, sino viviendo de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Me van siguiendo, hermanos? ¿Sí? Hasta ahorita, por ahí luego me dicen que tengo una voz que arrulla, y con hacia Pablo se le durmió Éutico, se cayó por la ventana. Aquí lo bueno es que no pasan del piso, nada más una descalabrada. Por si alguien se muriera
Lo veremos allá en la gloria porque yo no soy Pablo, hermanos. Hermanos, entonces, durante los primeros días de la iglesia, el Señor dejó muy claro, hermanos, que Él es santo. Y en Hechos capítulo 5 se nos narra cómo Ananías y Zafira, después de que toda la iglesia Pedro había predicado, se convirtieron miles. Y para ayudar a los creyentes, a los nuevos creyentes, muchos creyentes en Jerusalén venden sus propiedades, comienzan a llevar los recursos a los pies de los apóstoles. Ananías y Zafira venden una propiedad, se ponen de acuerdo, pero el gran problema, hermanos, con ellos es que intentaron mentirle a Dios. Intentaron mentirle a los apóstoles, intentaron mentirle al Señor. Y lo que hizo Dios fue que le quitó la vida a Ananías y a Zafira en un momento, en un acto de disciplina. Dios tomó la disciplina directamente en sus manos y demostró que Él no va a tolerar el pecado en su iglesia. Hermanos, Dios ha dado el proceso de disciplina, ahora le ha encargado a su iglesia, a todos los creyentes. Y miren, hermanos, para las orejas si tú eres creyente, si tú has creído en Cristo, porque tú tienes una responsabilidad con respecto a la disciplina en la iglesia. Y Dios te la ha dado. Si el pecado se tolera en la iglesia, se tolera en tu vida, lo que sucede es que el nombre del Señor es blasfemado, el evangelio es deshonrado, tu testimonio es destruido, incluso tu familia puede ser rota, quebrantada. Puedes perder recompensa en el tribunal de Cristo e incluso una muerte prematura si tú solapas el pecado en tu vida. Hermanos, ¿qué es lo que Cristo más ama? ¿Qué es lo que Cristo más ama? Bueno, dice Efesios 5:25, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, para presentársela a una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. ¿Recuerdan ese pasaje? Y si Cristo ama a su iglesia por sobre todas las cosas, ¿qué es lo que tú deberías amar? Por supuesto al Señor, pero por supuesto lo que Él más ama, que es su iglesia. Los creyentes debemos amar la iglesia del Señor, debemos amarnos unos a otros. El Señor nos manda que lo hagamos. Y hermanos, la iglesia, dice el pastor John Piper, que la iglesia es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen de manera regular para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas de Cristo, que es el bautismo y la cena del Señor, cosa que acabamos de hacer bajo la guía de líderes debidamente constituidos. Ahora, de esta definición que acabo de decir, quiero quedarme con una cosa y que la tengas en tu mente. La iglesia local es un grupo de creyentes bautizados comprometidos a cuidarse unos a otros. A cuidarse unos a otros. Entonces, hermanos, comprender nuestra responsabilidad y compromiso como miembros de la iglesia es vital para el aspecto de la disciplina. Tengo entendido que ustedes ya vieron acerca de la membresía, ¿verdad? ¿Sí? Hermanos, cuando Dios nos llama a una iglesia, su iglesia, somos miembros del cuerpo de Cristo. Dios llama a cada uno de sus hijos a ser miembros activos de una iglesia local. Mira, un cristiano que diga, es que yo me gusta reunirme un domingo acá, otro domingo allá, porque acá me gusta la alabanza, allá me gusta la predicación, acá me gusta la comunión, etc. Ese creyente tiene un problema. No está comprometido con una iglesia local. Está tomando la iglesia como si fuera un supermercado. De aquí voy a tomar esto y de aquí voy a tomar lo otro y lo otro. Hermanos, comprender nuestra responsabilidad y compromiso como miembros de la iglesia local es vital para la disciplina. Porque de lo contrario, si tú no comprendes
la importancia de tu vida en la iglesia local, entonces se te va a hacer fácil no involucrarte con la iglesia. Ay, ¿tienen problemas? Allá ellos, yo acá de la orilla, en la periferia. Se te va a hacer fácil rebelarte. Incluso si tú llegaras a tener que ser disciplinado, podría ser que digas, ¿ya me disciplinaron? Me voy. Hermanos, cuando un creyente brinca de iglesia en iglesia sin compromiso, como si la iglesia fuera un supermercado, ese es un creyente que está enfermo. Y Dios no quiere eso para sus hijos. Y hermanos, lo que vamos a hablar hoy en este pasaje de Mateo 18, les pido vayamos a Mateo 18, ahí lo tengan a la vista. Del versículo 12 al 14, quisiera hablar brevemente acerca del porqué de la disciplina. Después del versículo 15 al 17, lo que vamos a ver es el procedimiento de la disciplina. Retomando un poco del versículo 15, después vamos a hablar un poquito del propósito de la disciplina. Y finalmente del versículo 18 al 20 vamos a ver la promesa del Señor en la disciplina. ¿Me van siguiendo, hermanos? Entonces vamos a ver primero el porqué de la disciplina. El porqué de la disciplina, versículos 12 al 14, vamos a leer Mateo 18, del 12 al 14. Dice el Señor, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Hermanos, no solo porque Dios es santo nosotros debemos ser santos, sino que no es la voluntad de Dios que se pierda uno de sus hijos, una de sus ovejas. Pero ¿en qué sentido? Porque si hemos creído en Cristo estamos seguros en Él, ¿no? No nos podemos perder ya, porque dice Pablo en la carta a los Romanos, ahora pues, capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, ¿no? Justificados pues por la fe, dice Romanos 5, tenemos paz para con Dios. Entonces, ¿en qué sentido dice el Señor que no es la voluntad de Dios que uno de sus hijos se pierda? Y eso te incluye a ti, si tú has creído. Bueno, la frase se pierda no se refiere a la pérdida de la salvación, sino que tiene que ver con el progreso espiritual en la vida del cristiano. Dios, el Padre, no quiere que ninguno de sus hijos resulte espiritualmente herido o dañado ni siquiera por un poco de tiempo. Dios quiere nuestro bien espiritual, hermanos. Dios no quiere que nosotros padezcamos espiritualmente a causa del pecado. El pecado, hermanos, destruye, afecta nuestra comunión con Dios, por supuesto, pero también nuestra eficacia como siervos de Dios. ¿Por qué? Porque un creyente que se ha descuidado, que está teniendo un pecado, su cántico se va a silenciar, su palabra se va a cerrar, pero su boca se va a cerrar. No va a compartir el evangelio, no va a tener gozo. Su felicidad en su comunión con Dios y con los demás está quebrantada. Así que Dios quiere que se cumpla el propósito para el cual Él nos rescató, pero el pecado afecta a eso. Él no quiere que nos perdamos en ese sentido. ¿Me van siguiendo, hermanos? ¿Sí? Entonces, nuestra salvación, hermanos, es por gracia, es por Cristo y es por medio de la fe. No es por obras. Pero, hermanos, nuestra santificación y la recompensa de nuestro servicio al Señor sí es por obras. Sí es por obras. Las obras, hermanos, sí son importantes. Porque Dios preparó de antemano buenas obras para que andemos en ellas. Dice Efesios 2:10, ¿se acuerdan? Después de haber dicho que somos salvos
por gracia, por medio de la fe, no por obras. Después dice, Dios, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y hermanos, dice 2 Corintios capítulo 5, versículos 9 al 10. Por tanto, procuramos también serle agradables, porque es necesario que cada uno de nosotros rinda cuentas ante el tribunal de Cristo de lo que hizo, hermanos, mientras estaba en la carne, sea bueno o sea malo. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, tú y yo vamos a estar un día delante del tribunal del Señor, no para juzgarnos, no para echarnos de su presencia, sino para premiación. Y hermanos, tal vez algunos de nosotros lloraremos ese día, porque por nuestra necedad no alcanzamos bendiciones que Dios quería darnos, que tenía preparadas para nosotros, porque fuimos necios. Cuando David pecó con Betsabé, va Natán y le dice, mira, Jehová dice así, yo te di las mujeres de tu Señor, te di el reino, te di todas las cosas, David. Y le dice, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Pero por cuanto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, y entonces David recibe consecuencias terribles. En el corto plazo y en el largo plazo, el corto plazo el bebé que había tenido con Betsabé muere, y después un montón de sufrimiento en su hogar. Hermanos, estamos tan seguros de nuestra salvación como los santos que están ahorita con el Señor. Pero nuestra santificación, la recompensa de nuestro servicio sí depende de nuestras obras, pero no en nuestras fuerzas, sino Cristo viviendo su vida en nosotros. Hermanos, hay que leer la Biblia, ¿verdad? Todos están de acuerdo, ¿verdad? El Señor quiere que le conozcamos, pero Dios nos va a abrir el entendimiento, el Espíritu Santo nos va a ayudar, pero ¿quién tiene que pasar las páginas de su Biblia? ¿Quién tiene que leerla? ¿Quién tiene que estudiarla? Tú, ¿verdad? Entonces, hermanos, nuestro compromiso es con el Señor Jesucristo y con su iglesia, y de manera especial en la iglesia local donde Él te ha puesto. Todo creyente debe tener una convicción de decir, Dios me puso aquí, y allí servir al Señor con todo su corazón, y no tener una especie de falso amor o de falsa humildad que diga, ay no, vive y deja vivir, pues el hermano allá anda mal, pero pues es su problema. No es así. No es así, hermanos. Es necesario confrontar el pecado en los miembros de la iglesia. Es necesario tratar con el pecado, o de lo contrario va a destruir tanto a quienes lo practican como a quienes lo toleran. Ahora, hermanos, ¿en qué sentido estamos hablando aquí de este pecado que se tolera? Porque todos pecamos todos los días, ¿no es así? Pero, hermanos, el gran problema es cuando hay un pecado en tu vida, el cual Dios te ha señalado en su palabra, y tú te resistes a dejarlo, no te arrepientes. Y hay pecados que incluso llegan a ser visibles a los demás. Hay pecados secretos. Hay pecados en la mente. Alguien puede ser un hombre perverso o una mujer impía sin mover un dedo. Porque en el corazón y en la mente está entregada ese pecado. Pero, hermanos, el pecado ya no es el amo del cristiano. Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. ¿Recuerdan? Entonces, hermanos, nuestro amo es el Señor Jesucristo, y por tanto es a Él a quien debemos mantenernos fieles. Hermanos, la iglesia, tú, hermano, tú, hermana, tienes la responsabilidad de mantenerte puro, de mantenerte pura en tu vida personal, pero también de ayudar a que la iglesia se mantenga pura. Y esa responsabilidad la tienes delante del Señor Jesús.
¿Me van siguiendo, hermanos? ¿Te das cuenta que tienes una responsabilidad? ¿No? El pecado, hermanos, es algo terrible que devasta la vida de las personas. Y es por eso, hace rato lo escuchamos en la cena del Señor, es por eso que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Murió no solo por nuestros pecados, sino por nuestra malvada naturaleza pecadora, hermanos. Y dice, quiero leer aquí, el pastor Reinaldo Logroño, es un pastor dominicano, que escribió lo siguiente. Y dice, hermano, no importa cuán estrecha sea tu relación con Dios el día de hoy. Si tú das cabida en tu mente y en tu corazón a un pensamiento pecaminoso y lo albergas y lo acurrucas, dice, y le pasas la mano y lo alimentas, este pecado puede desensibilizar de tal forma a tu ser que puedes llegar a idear un plan bien abominable, pero sin sentido a la vez. ¿Y sabes por qué? Porque el pecado nos embota, el pecado nos vuelve idiotas, el pecado nos da amnesia. O matas al pecado o el pecado te matará a ti. Hermanos, un solo pecado tolerado en nuestras vidas a sabiendas, intencionalmente, trae consecuencias desastrosas. Nuevamente, el nombre del Señor va a ser blasfemado, el evangelio va a ser deshonrado, tu testimonio destruido, tu familia puede ser quebrada, vas a perder pérdida de recompensa e incluso una muerte prematura. ¿Nos queda claro el porqué de la disciplina, hermanos? ¿Por qué nosotros como creyentes tenemos que tratar con el pecado? Cristo murió por nuestros pecados, hermanos. Nosotros no podemos seguir viviendo en el pecado. Ahora, vamos a ver esto nos lleva al siguiente punto, que es el procedimiento de la disciplina. Ya vimos el porqué de la disciplina. Versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, el Señor nos da un procedimiento, hermanos, nos da instrucciones, pasos que seguir para tratar con el pecado en nuestras vidas como iglesia. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y este primer paso, esta primera etapa es la confrontación privada. Confrontación privada. Entonces, hermanos, esta disciplina de la que estamos hablando se aplica solo en la iglesia del Señor, es para los creyentes. Esta disciplina no es para los que están afuera. Y esta disciplina tiene que ver con una persona que peca y recibe la disciplina, pero hay otra persona que inicia el procedimiento de la disciplina. Entonces, cualquier cristiano que peca, pero es un pecado que continúa en la vida de ese creyente, que no ha confesado y que no ha abandonado, que está afectando su vida y que está afectando a otros ya. Porque el pecado, dice aquí, si tu hermano peca contra ti, ve, estando tú y él solos, habla con él. Entonces el pecado debe ser confrontado, no importa la edad del hermano, si es hombre o mujer, no importa su posición social, académica. Hermanos, el pecado debe ser confrontado aún en los líderes de la iglesia. Y un creyente puede pecar contra sus hermanos de manera directa o indirecta, porque si alguien calumnia a otro, o lo maltrata, o lo engaña, o lo estafa, entonces el agraviado tiene que ir con su hermano y hacerle ver su pecado. Y aquel que ha sido ofendido tiene que ir con un espíritu de humildad y mansedumbre. Y el motivo, hermanos, debe ser simplemente buscar el bien del hermano que ha pecado, que se arrepienta, que vuelva al Señor, que confiese su pecado, que sea restaurado. Hermanos, cuando un creyente peca,
no peca solamente contra sí mismo, sino contra la iglesia del Señor. Miren, hermanos, en Números capítulo 12, Aarón y María murmuraron contra Moisés. ¿Recuerdan qué pasó en ese entonces? Dios le dice a Aarón y a María, ¿por qué hablaron contra mi siervo Moisés? Y entonces a María le salió lepra. Toda la marcha, el avance del campamento se detuvo por lo menos 7 días, que fue el tiempo que tenían que esperar a María para que se integrara al campamento. ¿Ven cómo un pecado afecta a los demás? ¿Al avance de los demás? Entonces, cada pecado que nosotros cometemos afecta a nuestros hermanos. Ya sea calumnia, robo, chisme, inmoralidad sexual, deshonestidad, un error doctrinal, una falta de sumisión, crueldad, blasfemia, vulgaridades. ¿Cómo hablas? Hermanos, ¿conoces a creyentes que se dirigen a su esposa con groserías o a sus hijos con groserías? ¿Los has escuchado? ¿Los has visto? Tienes que confrontarlo. ¿Sabes por ahí de alguien? Y no diga nadie, pero de alguien que a lo mejor ya comenzó a vivir en unión libre con su novio, con su novia. Y de pronto te enteras porque él te lo dice o ella te lo dice. Y entonces tú tienes que iniciar un proceso de disciplina. Entonces, ¿quién es el responsable de iniciar el proceso de disciplina? ¿Josué? ¿O Humberto? ¿O Pedro? No. Yo, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Tú eres responsable de iniciar un proceso de disciplina. Y dice la palabra de Dios, repréndele. Y esto quiere decir que le debes mostrar su pecado de tal manera que no pueda dejar de reconocer su falta por lo que es. Tú le tienes que mostrar con la palabra de Dios. Y eso requiere, hermanos, que nosotros conozcamos la palabra de Dios. ¿Estás leyendo tu Biblia todos los días? Poco a poco. No debe haber día en que no leas la Biblia. No debe haber día en que no leas la Biblia. Aunque sea poco, hermanos, debemos estar en constante contacto con la palabra de Dios para que Dios nos instruya, nos enseñe, nos ilumine y nos dé sabiduría. Y dice que la confrontación es estando tú y él solos. Tú y él solos. Si la persona que pecó reconoce, confiesa y se arrepiente, entonces ya no es necesaria más disciplina. Ahí se termina. Entonces, ¿se fijan, hermanos, que ahí el proceso de disciplina se quedó en privado completamente? Nadie supo más que ellos dos. Y entonces has ganado a tu hermano y se crea un vínculo de intimidad entre esos creyentes. Y hermanos, para hacer esto, nosotros necesitamos ser sabios y discretos. Porque no se vale, no se trata, hermanos, de que si tú te enteras del pecado de un hermano y vas y lo confrontas y le dices algo, entonces tú empiezas a hablar con otros, porque eso entonces se va a convertir en un chisme. Miren, hermanos, algo que me pasó es que en una ocasión fui a un funeral y en la funeraria no había estacionamiento, pero a un lado había un estacionamiento, estaba un letrero borroso, y yo dije, no, pues ahí es de la funeraria. Me metí en el estacionamiento, fui a la funeraria y dije, señorita, ¿cuánto tengo que pagar de estacionamiento? Dice, no es nuestro, dice, es de la cantina que está al lado. Entonces, dice, pero dígale, a lo mejor lo deja estacionarse. Bueno, como no había lugar, le dije al dueño, oiga, voy a estar aquí en la funeraria, soy pastor, vengo a orar aquí por la familia, etcétera. Me dice, sí, déjalo aquí, me cobró tanto, pero jamás se me ocurrió salirme por el estacionamiento, sino que me salí por la puerta de la cantina. Entonces, hermanos, imagínate tú que alguien me hubiera visto y dice, es bien borrachote ese pastor. Pero si no me hubiera ido a confrontar y a decirme, hermano, lo vi saliendo de la cantina, ¿qué pasó? Y yo le hubiera explicado, ¿verdad? A menos que de pronto hubiera salido el aliento, pero imagínense, hermanos, si no se aclara eso, si eso se aclara, entonces ahí se queda el asunto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el hermano o la hermana ve y se empieza a decir, oye, es que el pastor Paco, no hombre, los vi saliendo de la cantina y hasta así va moviendo así? O sea, eso ya sería una calumnia también, ¿verdad? Hermanos,
hay que tener cuidado. La discreción debe guardar nuestros corazones, hermanos. Pero incluso, por ejemplo, cuando Pablo exhorta a Pedro, ahí sí que lo hizo público el asunto, pero Pedro después le dice, ay, mi amado hermano Pablo. Pedro agradeció que Pablo lo confrontó. Pero ahorita estábamos hablando de la confrontación privada. ¿Me van siguiendo, hermanos? Versículo 16. Mas si no te oyere, o sea, después de que confrontaste privadamente, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces viene ahora una confrontación semiprivada. Entonces lo que hay que hacer es invitar a 1 o 2 hermanos para que en total sean 3. Y entonces es importante estos 3 hermanos porque es una protección importante contra una falsa acusación hacia un inocente. Cuando están 2 o 3, se confirma con el hermano, primera, que cometió el pecado, en segunda, que ya se le confrontó de manera privada, ¿no? Que fue adecuadamente exhortado para que se arrepienta del pecado, lo confiese y sea perdonado. Pero estos testigos nuevamente no deben convertirse en testigos que empiecen de nuevo a decirle a toda la iglesia, ¿qué creen? ¿Qué creen? Ellos también deben guardar su corazón, guardar su boca. El propósito de esos testigos es inducir en el corazón del que ha pecado un cambio para que se arrepienta y confiese. Y entonces, hermanos, esta reprensión añadida va a ayudar a ese hermano. Esos testigos son un mecanismo de protección que Dios nos ha dado. Hermanos, estas instrucciones que estamos viendo son del Señor. No son de los pastores, son del Señor. Por eso es que debemos poner mucha atención, porque tú tienes una responsabilidad en esto. Entonces, la primera confrontación es la confrontación privada y ahora es una semi-privada, ¿no? Pero ahora vamos a una confrontación pública. Versículo 17, primera parte. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Así que ya se confrontó el hermano de manera privada, ya se le confrontó con testigos. Entonces dice ahora, si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. Y el hermano o la hermana deben ser llevados delante de la congregación. ¿De cuál congregación? De la congregación de la que él es miembro, ¿verdad? ¿Y ante quiénes? ¿En una reunión donde está el pleno, donde hay visitas? No. Debe ser una reunión especial, hermanos, donde estén los miembros de la iglesia. Y de allí la importancia de la membresía de la iglesia local, hermanos. Un miembro es un creyente bautizado, está comprometido a cuidarse unos a otros. Si no hay ese compromiso, si no hay ese peso de responsabilidad, él no va a ser parte de esa disciplina que se está aplicando por él, por la iglesia, por todos los creyentes. Entonces se lleva a ese hermano que ha pecado y no se arrepiente, se le lleva ante toda la iglesia. Y toda la iglesia es responsable, hermanos, de estimular otra vez a esa persona a que regrese a la santidad, a que reconozca el pecado, a que se arrepienta del pecado, a que lo confiese y sea perdonado. Si una vez que la iglesia hace eso, él se arrepiente, pide perdón y es perdonado, entonces allí se quedó la disciplina. ¿Vamos viendo cómo avanza el proceso de la disciplina, hermanos? Entonces, en la iglesia local, hermanos, todos los miembros identificados como tales, como miembros de la iglesia, y comprometidos con el Señor, son los que van a aplicar esa disciplina. Tal vez algunos de ustedes, de nosotros aquí, no habías pensado, o no sabías, o no habías escuchado que tienes una responsabilidad como parte de la iglesia local. A lo mejor no habías escuchado. Hermanos, pero es la iglesia la que debe perseguir
al hermano, en un buen sentido, para suplicarle que se arrepienta antes de tener que llegar al cuarto paso, antes de que las consecuencias de sus pecados sean mayores. Es la iglesia, eres tú. Es acercarse al hermano, suplicarle que se arrepienta antes de tener que llegar al paso de excluirlo de la comunión de la iglesia. A menudo, hermanos, la exhortación hecha por muchos surte su efecto y el hermano que había pecado se arrepiente. Eso es lo que sucede en 2 Corintios capítulo 2, no lo vamos a leer, pero Pablo había hablado en 1 Corintios de un hombre que se había involucrado en un amorío con la madrastra, ¿recuerdan eso? ¿Sí? Pero en 2 Corintios, Pablo le dice a la iglesia, le basta a tal persona la reprensión hecha por muchos. ¿Saben qué pasó con él? La iglesia lo reprendió de su pecado. La iglesia lo reprendió de su pecado. Él se arrepiente y dice Pablo, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. El ofensor se arrepintió, pidió perdón, la iglesia le costaba trabajo. ¿Cómo le hacemos? Pablo les dice, hermanos, perdónenle, consuélenle, recíbanle en amor. Ya se ha arrepentido, recíbanle en amor. Esto es lo que sucedió con él. Y esto es lo que podría suceder con nosotros, hermanos. La disciplina no es para que te vayas de la iglesia. Pero ahora vamos a ver qué sucede en el cuarto paso. Entonces ya vimos una confrontación privada, una semiprivada con testigos, después fue una confrontación pública, ¿verdad? Ante toda la iglesia. Pero ahora vamos al cuarto paso, versículo 17b, o la segunda parte. Vamos a leer de nuevo todo el 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hermanos, ¿quiénes eran los gentiles y los publicanos para los judíos? Los odiados, los menospreciados de la sociedad, eran los traidores. Los publicanos eran los cobradores de impuestos. Eran considerados traidores porque cobraban impuestos para Roma. Y hermanos, cuando Jesús dice tenle por gentil y publicano, se refiere a que lo consideres a ese creyente que persiste en la falta de arrepentimiento como un extraño incrédulo que no se arrepiente. Esa persona debe ser excluida de la comunión de la iglesia. Esa persona debe ser excluida incluso de tomar la cena del Señor. Si él asiste, si ella asiste, debe de quedar claro, y los pastores deben decir, el hermano, la hermana, ustedes saben que él no puede tomar la cena del Señor, así que tampoco ni siquiera le acerquen los elementos. Hermanos, eso se hace con una actitud humilde, de amor, buscando su bien. No con una actitud de decir, yo soy mejor que tú. No con una actitud de, nosotros somos más santos que tú. No es así, hermanos. Por eso debemos tener cuidado y recordar, hermanos, que nosotros mismos estamos expuestos a esos pecados. Y dice Pablo a los Corintios, el que piensa estar firme, mire, que no caiga. Así que tenerle por gentil y publicano significa excluirle de la comunión con la iglesia y tratarle como un incrédulo que no se arrepiente. Es tratarlo como uno que necesita el evangelio para ver su propia condición y necesidad espiritual. Y es un paso muy duro, hermanos. Es muy duro, es difícil. Muchos no saben cómo lidiar con esto. Porque miren, hermanos, Pablo nos dice en 1 Corintios 5:11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. No se junten, no coman con él. Hermanos, esto lo está diciendo el Señor. Algunos pueden decir, pero qué malos, ¿por qué? Miren lo que pobrecito. Espérate, ¿quién está diciendo estas palabras? El Señor.
Cuando un creyente rehúsa arrepentirse y está en disciplina, dice, los demás creyentes no deben tener comunión con él, no coman con él, no le inviten a tener una comunión como la comunión que tienen cuando no tenemos el problema de la disciplina. Hermanos, esto tal vez es algo nuevo para algunos, pero es algo, hermanos, que Dios nos manda que hagamos. Fíjense, por ejemplo, ahora, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Dice Pablo, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis o que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, o que eviten a todo hermano que ande desordenadamente. Un hermano que anda desordenadamente es un hermano que anda en disciplina. Él dice, yo soy cristiano, pero vivo con una mujer que no es mi mujer. Porque cuando el amor es sincero y genuino, ¿qué importa un papel? Podría decir, ¿verdad? Porque este amor tan puro que siento debe ser de Dios. Pero la verdad es que está bien engañado. Y si nosotros no conocemos la palabra de Dios, hermanos, hasta podríamos ser, no, pues a lo mejor sí, como que algo tiene de razón, pero no es así. Y el Señor nos dice en su palabra, apártense de ese, evítenlo. Y dice, segunda de Tesalonicenses 3, 14 y 15, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. ¿Nos damos cuenta, hermanos? No es que dejamos de amar a nuestro hermano. No es que dejamos de amar a nuestra hermana. Al contrario, anhelamos que se arrepienta, anhelamos que vuelva al Señor. Pero mientras persiste en no arrepentirse del pecado que ya se le ha señalado, entonces yo no puedo tener comunión con él ni con ella. Lo amo, me duele en el corazón. Pero dice el Señor, no se junten con él para que se avergüence, para que sea convencido de su pecado y del mal que está haciendo. Es decirle a ese hermano, mira, no eres parte ya de la membresía de la iglesia, no te reconocemos como un cristiano. ¿No es algo duro, hermanos? Esto es algo difícil, pero es lo que el Señor nos manda para el propósito de la disciplina. Miren, hermanos, en lo que respecta a la iglesia, o sea, cuando esta disciplina se aplica, no se trata de correr personas. No se trata de, este se está portando mal, fuera, no. Hermanos, se trata de proteger la pureza de la iglesia. Dice el apóstol Pablo a los romanos, el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La iglesia del Señor es santa. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Recuerdan 1 Corintios 6, 19? Nuestro cuerpo debe ser santo. Pablo le decía a Timoteo, esto te encargo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. ¿Se acuerdan? La iglesia es santa, hermanos. Así que no debemos tener al hermano por enemigo, sino amonestarle como hermano. Entonces, cuando haya oportunidad de contacto con él o con ella, debe ser únicamente con el propósito de exhortarlo a que se arrepienta del pecado, no de tener comunión. ¿Me van siguiendo, hermanos? Es el Señor el que nos dice esto. Hermanos, si vamos a tener contacto, debe ser para exhortarlo. No se trata de que córtalas, tus canicas y las mías, y ya ni siquiera te voy a hablar. No. No se trata de eso. No se trata de eso. Por eso debemos pedir sabiduría. Y miren, hermanos, déjenme decirles esto. Administrar la disciplina nunca es la prerrogativa de una sola persona en la iglesia.
sino de todo el cuerpo de creyentes. Aunque los líderes, los pastores o los diáconos presidan esa reunión, la responsabilidad de administrar esa disciplina, ¿de quién es? Tú puedes decir, mía, es mi responsabilidad. Y yo tengo la responsabilidad de que junto con mis hermanos tengamos que excluir a un miembro de la comunión porque ya se le confrontó en privado, ya se le confrontó con testigos, ya se le confrontó ante la iglesia y rehúsa arrepentirse. La disciplina sigue porque ahora está excluido, está en disciplina. Pero cuando un creyente se arrepiente, entonces se le recibe otra vez en comunión. No se le mantiene apartado como un creyente de segunda clase, hermanos. Así que es necesario perdonarlo, exhortarlo. Y miren, hermanos, Dios nunca nos va a pedir hacer algo que no podamos hacer mediante su poder, por medio de su palabra. Entonces, ningún cristiano, escúchame bien mi hermano, mi hermana, ningún cristiano tiene una excusa para no iniciar disciplina en la iglesia cuando sea necesario, porque Dios nos ha dado su palabra, nos dará la sabiduría, nos dará la perspectiva, nos dará el valor, e incluso si tú tienes que pedir consejo a los pastores, hazlo, pero no le digas quién. Necesito consejo para iniciar una disciplina. Hermanos, la disciplina en la iglesia en este tiempo es un ministerio muy necesario y muy descuidado. Por eso es que es una marca de una iglesia sana. Una iglesia sana tiene que tratar con el pecado de sus miembros. La falta de voluntad, hermanos, de nosotros para reprender a un creyente que peca, más bien es una forma de odiarlo, de aborrecerlo. La falta de voluntad de nosotros para confrontar el pecado en algún hermano o hermana no es amor, hermanos. Es aborrecer a nuestro hermano, es no desear su bien, es no desear que él camine con Dios y que él sea más como Cristo. Es no amarlo como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Entonces, si tú no te preocupas por tu propia pureza, no vas a tener la voluntad ni la obediencia ni el celo para ayudar a proteger la pureza de la iglesia. Si tú estás descuidando, si tú principalmente varones están descuidando sus vistas, sus ojos, si están viendo pornografía en el celular, en la computadora, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Si tu hermana estás cayendo, hablando de personas, arrepiéntete. Esos son unos ejemplos. Hermanos, Dios conoce nuestras vidas en lo personal. ¿Qué estás haciendo tú cuando estás a solas? Nosotros debemos buscar ser fieles al Señor, aún en nuestras mentes cuando estamos a solas con el Señor. En nosotros debe haber un celo santo, hermanos, por la casa de Dios. ¿Se acuerdan quién dice, el celo de tu casa me consume? Uno de los profetas, ¿verdad? ¿Pero de quién lo dice? Del Señor Jesucristo. ¿Y qué hace el Señor en su celo? Tira las mesas de los cambistas, hace un azote de cuerdas, saca ahí a los animales. Y uno diría, el Señor Jesús está airado, ¿verdad? Y sí. El celo por la casa del Señor lo consumía al ver lo que habían hecho de la casa del Señor. Bueno, esta es la casa del Señor. Y por tanto debe haber en nosotros un celo santo por la pureza, hermanos. Porque somos templo del Señor. Dice 1 Corintios, dije hace rato Romanos, 1 Corintios 3:17, el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo no son las instalaciones, ¿no? Ahorita, imagínense que ahorita viniera Sansón y ¿no? Aquí nos tiraba estas columnas de aquí nos quedábamos aplastados, ¿verdad? ¿Se cayó el templo? No, no se cayó el templo. ¿El templo quiénes son? Somos nosotros, hermanos. Somos la iglesia. Estamos ahorita aquí congregados. Cuando nos vamos de aquí, la iglesia ya no está aquí presente. Este es un edificio.
Entonces, hermanos, preocúpate por tu propia pureza. Te quiero preguntar algo, ¿en qué pecados estás envuelto tú? ¿Qué estás permitiendo entrar a tu mente, a tu vida, a tu hogar y a tu corazón? Hermanos, la música afecta. ¿Qué estás escuchando? Tienes que sacar la viga de tu ojo para poder exhortar a tu hermano, ayudar a tu hermano a sacar la paja del suyo. ¿Sí? Bueno, hermanos, hemos visto entonces, ¿no?, el porqué de la disciplina, el proceso de la disciplina. Ahora vamos al propósito de la disciplina. Versículo 15, nuevamente, 15c. Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Primero de Corintios 10:31 nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Bueno, la disciplina primeramente es para la gloria de Dios. La disciplina es, dice aquí, has ganado a tu hermano, quiere decir que él se arrepintió, confesó su pecado y fue perdonado. La disciplina siempre busca, su propósito siempre será restaurar al hermano que pecó a su condición de comunión con Dios y con su iglesia. El propósito de la disciplina, dice el autor de la carta a los Hebreos capítulo 12, que nuestros padres nos disciplinaban por pocos días, como a ellos les parecía bien, y los respetábamos, ¿verdad? Sobre todo cuando venía la chancla a 100 kilómetros por hora acercándose. Pero dice que Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y eso quiere decir para que seamos santos como Jesús. El propósito de la disciplina es precisamente formarnos a la imagen de su Hijo. Y Romanos 8, 28, 29 nos dice que todas las cosas ayudan a bien, ¿se acuerdan? Dice que nos llamó para que fuésemos hechos conformes a la imagen ¿de quién? De su Hijo. La disciplina tiene el propósito de la gloria de Dios. La disciplina tiene el propósito, hermanos, de la restauración espiritual de los miembros caídos. La disciplina tiene el propósito de volvernos a la santidad, hermanos. Volvernos a la santidad. El Señor no quiere que ninguna de sus ovejas se descarríe. Y Él no va a descansar hasta que esa oveja perdida sea hallada y regrese al redil. Tampoco debe ser tu voluntad que alguno de tus hermanos se pierda, que su progreso espiritual se quede detenido, que no se cumpla el propósito para el cual Dios lo salvó. E incluso tal vez, hermanos, como nosotros no tenemos los rayos X espirituales del Espíritu Santo, alguien que profesa ser de Cristo, a lo mejor no lo es. Y si no se le exhorta y él no se arrepiente, esa alma sí se perderá para siempre. Así que, hermanos, nos debemos preocupar por nuestros hermanos, porque ningún miembro de la iglesia, escúchame bien, hermano, Dios te dio dones a ti y tú eres un miembro importante en la iglesia del Señor y ningún miembro del cuerpo sobra. Imagínate que yo agarro y te digo, traigo unas pinzas de esas de podar plantas y ese dedo chiquito está muy feo, no me sirve, me lo corto, ¿no? Y este otro dedo de acá del pie, ay, ni sirven estos dedos. ¿Diríamos eso? Por supuesto que no, ¿verdad? Todos los miembros son necesarios, todos los miembros son importantes. Por tanto, tú eres importante para tus hermanos y tus hermanos son importantes para ti, porque Dios nos dio dones para ayudarnos mutuamente. Por eso es que no debe ser tu voluntad que alguno de tus hermanos se pierda, sea parte de la comunión con el Señor. La voluntad del Señor es que su pueblo sea santo y el propósito de la disciplina, hermanos, es remover el pecado del cuerpo de Cristo, porque somos santos. ¿Me va siguiendo, hermanos? Hora y media más, hermanos. No, ya estoy por aterrizar, hermanos. Ahora llegamos al último punto, que es la promesa del Señor en la disciplina. Ya hemos visto
El por qué la disciplina, el proceso de la disciplina, la confrontación privada, semiprivada, pública, la exclusión o la excomulgación, ¿no? Ya hemos visto el propósito de la disciplina, pero ahora vamos a la promesa del Señor en la disciplina. Versículos 18 al 20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ese es un versículo muy mal entendido y muy mal interpretado. Estos versículos están en medio, hermanos, del proceso de disciplina. Lo que el Señor está diciendo es que cuando su pueblo se somete al proceso de disciplina que Dios nos ha dado, Dios respalda ese acto de obediencia. Dios está de acuerdo, y Él, como si Él nos dijera: estoy de acuerdo con ustedes, su hermano debe ser excomulgado, su hermano debe ser disciplinado. El Señor nos dice, nos declara que su iglesia tiene este mandato de disciplinar a sus miembros, el mandato de parte de Él, y que por tanto Él está de acuerdo y lo respalda. No es de que Dios se va a sujetar a nosotros, hermanos, sino que cuando la iglesia sigue las instrucciones del Señor Jesucristo, es la iglesia a la que se ajusta a las decisiones que Dios toma, a la manera en que Dios trata. Miren, hermanos, una pregunta. ¿Quiénes somos nosotros para llevar a cabo la disciplina? ¿Qué autoridad tenemos nosotros como personas sin Cristo? Si estamos sin Cristo, tan fuertes para tratar con los hermanos creyentes de esta manera. Es decir, sin la autoridad del Señor sobre su iglesia, ¿qué autoridad tenemos nosotros, hermanos? Ninguna. Ninguna, hermanos. Y comprender esto, hermanos, nos debe llevar a considerar nuevamente con sumo cuidado e importancia cuando tengamos que pasar por una disciplina, hermanos. Y déjenme platicarles mi caso, hermanos. Siendo joven yo fui disciplinado en mi iglesia. Yo no entendía muchas cosas, pero yo ya había leído Hebreos 13:17 que dice: sométanse a sus pastores. Hablé con los pastores, ellos dijeron: necesito ser disciplinado. Y yo dije: Señor, yo no entiendo mucho, pero yo sí sé algo, que tú me llamaste aquí y que yo debo someterme a mis pastores. Entonces fui disciplinado, hermanos. No tomar la cena del Señor, estar allí en la reunión era un dolor. Por la gracia del Señor, jamás cruzó en mi mente: me voy de la iglesia. Porque yo tenía la plena convicción, hermanos, de que Dios me había llamado allí. Y entonces, hermanos, pasé por esa disciplina en la esperanza de ser restaurado, sometido al Señor. Y entonces llegó el momento cuando los hermanos dijeron: ya puedes tomar la cena. Ay, qué gozo, hermanos. Y después el Señor, por su gracia, me restauró y me llamó a ser pastor. Por su gracia y su misericordia, hermanos, y le doy gracias al Señor por los ancianos fieles, los pastores fieles que Dios puso en su iglesia, con todas las faltas y debilidades que podamos tener, porque la disciplina de Dios produjo fruto apacible de justicia. Hermano, hermana, déjame decirte algo. Si tú en algún momento tienes que ser disciplinado al grado de que no puedes tomar la cena del Señor, eres excomulgado. Excomulgado, hermanos, quiere decir que eres excluido de la comunión, no quiere decir que no puedes estar presente. ¿A dónde irá esa persona? ¿A dónde escuchará nuevamente la palabra de Dios? No puede ser tratado igual que los demás.
Pero entonces el Señor tratará con tu corazón. Yo lo que te quiero decir, no te vayas. La solución no es irte a otra iglesia. La solución es someterte al Señor, arrepentirte de tu pecado, someterte a tus hermanos, recibir la disciplina y ser restaurado. Aunque tú tengas que ser excomulgado, no te vayas. Pero ten presente que tus hermanos no pueden tratarte igual. No pueden tener la misma comunión contigo porque estás necio o necia con el pecado. No se trata que de pronto, pues ya vimos al hermano o la hermana fulanita en la iglesia por allá. No. Si tú tienes la convicción de que Dios te ha llamado aquí, tú debes permanecer aquí. Y el Señor dice, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, y está hablando de la iglesia, si se ponen de acuerdo en que el hermano que ha sido reprendido, no se ha arrepentido y necesita ser excomulgado, estoy con ustedes, dice el Señor. Yo estoy ahí en medio de ustedes, estoy respaldando la decisión que ustedes están tomando, lo que ustedes están haciendo. Cuando el Señor dice que el Padre va a hacer cualquier cosa que le pidamos, en este contexto, no es un cheque en blanco para pedirle lo que requerramos, hermanos. Tiene que ver con el asunto de la disciplina. El Señor promete participar con su iglesia. Esa es su promesa, estar con nosotros, respaldar a su iglesia. Por eso es una promesa hermosa, hermanos. Porque el Señor Jesucristo mismo nos está guiando en la purificación de su iglesia. Porque Él ha prometido estar presente en medio de sus iglesias, hermanos, cuando tenemos que llevar a cabo el proceso disciplinario que Él acaba de describir. Y hay muchísimas cosas más que hablar, pero por falta de tiempo. Vamos a terminar con una aplicación. Y yo quisiera decirte, hermano, hermana, cristiano, me refiero a ti, creyente. La disciplina de Dios es perfecta. Su amor es infinito. Su sabiduría es infalible. Mira, su disciplina nunca es resultado del capricho, sino que siempre es para nuestro provecho. Porque su propósito es que nosotros participemos de su santidad. Y eso quiere decir que Dios está trabajando en tu vida para que tú reflejes el carácter de Cristo, para que el fruto del Espíritu Santo, que es el carácter de Cristo, se manifieste en tu vida. De manera que nuestra santificación y nuestra obediencia vienen por la gracia de Dios y por su ayuda. Separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor, ¿recuerdan? Pero ese trato del Señor contigo y conmigo va a ser también por medio de su disciplina, que vamos a recibir por medio de nuestros hermanos. Y si tú no eres creyente, si tú estás aquí hoy porque alguien te invitó, o si tú todavía no tienes la certeza de si mueres en este instante vas a estar con el Señor, si no has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, mira, la invitación no es a que vengas a ser miembro de esta iglesia local. La invitación es a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, clamando por misericordia y perdón y por salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, hermanos. Mira, ser miembro de una iglesia no te salva. Si tú estás en Cristo, venir a la iglesia, estar con la iglesia no te salva, porque la salvación está en Cristo y solo en Él. Pero no hay bendición más grande que ser parte de la iglesia de Cristo, de aquellos creyentes, pecadores, que se arrepintieron de sus pecados, que vinieron a Cristo en fe, que confiaron a Él sus vidas para la salvación de sus almas. Yo te diría, ¿por qué no clamas hoy por salvación? Les invito, hermanos, a que nos pongamos de pie. Vamos a orar, hermanos.